Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Patricia Ruiz de Galarreta Tobar, como ya me presentaron, jefa de servicio de Coordinación de Gestión Documental y Archivo. Y yo soy María Dolores Cabrera Denis, técnico de Gestión Documental y Archivo, ambas de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Comentarles que en la elaboración de este trabajo también ha participado la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos a través de nuestra compañera y amiga Rosa María Galindo, pero como podrán ver, no ha podido estar hoy con nosotros por cuestiones médicas. Bueno, el objetivo de nuestra ponencia es hacerles un breve recorrido por el proyecto... Están diciendo que no se te oye a ti. Hola, ¿ahora sí? ¿Ahora? El objetivo de nuestra ponencia es hacerles un breve recorrido por la historia de un proyecto piloto de digitalización del Archivo General de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde sus antecedentes normativos, la ideación del proyecto, la contratación del servicio, sus fases de ejecución. Actualmente nos encontramos en la tercera fase, de ahí el título de nuestra ponencia, los obstáculos e incidencias que hemos ido encontrando a lo largo del camino, los logros que hemos conseguido y finalmente hacerles una especie de recomendaciones conforme a los resultados de nuestro propio pilotaje. ¿Y por qué el cine como hilo conductor de este trabajo? La verdad es que se nos ocurrieron muchísimos motivos, pero por una cuestión de simplificación nos vamos a quedar por uno de los aspectos que consideramos fundamentales. Un momento, ¿y dónde se pasan las diapositivas? Perdón. La historia del cine y la archivística han sido disciplinas que durante mucho tiempo han evolucionado a las sombras de espectros que han impedido o dificultado su autonomía y su relevancia. En el caso del cine, su supeditación por el hecho de ser considerado como un espectáculo para todos los públicos desde sus inicios, y en el caso de la archivística por encontrarse supeditada a la biblioteconomía. Por lo tanto, tanto el cine como la archivística se consideran los templos oscuros tanto de los documentos como de las imágenes respectivamente. Aprovechamos para comentar que las ilustraciones que vamos a utilizar han sido generadas por IA, concretamente con el sistema DALL-E 3. Y no se nos ha ocurrido, para iniciar la fase 0 de la búsqueda incesante de un proyecto y un proyecto general persistente. Hemos seleccionado un clásico del western, Centauros del Desierto, dirigido por un no menos emblemático John Ford. Realmente cualquier película de Ford serviría para ilustrar el largo proceso que ha supuesto la generación del archivo. Sin embargo, obviamente, la filmografía tiene un carácter épico que no afectaría, en este caso, a la ideación del archivo, o quizás sí. Vamos a ahondar un poquito en la evolución histórica y normativa del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este remonta sus orígenes a la Ley 390 de Patrimonio Documental, donde se crea por primera vez el Archivo General como receptor de toda la documentación de carácter histórico de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Avanzamos en el tiempo y en el año 2003, con el primer reglamento de archivos, el 76-2003, se le dota de carácter director sobre el sistema de archivos. Finalmente, con el reglamento actualmente vigente, el decreto 160-2006 de 8 de noviembre, lo que se hace es que a las funciones directivas se les añade las de coordinación, el establecimiento de las directrices técnicas, así como la recepción de las series de documentación permanente. Sin embargo, pese a su primera regulación en 1990, nos encontramos con que del 2003 al 2015 tenemos una serie de proyectos inconclusos de configurar el Archivo General. ¿Por qué? Porque pese a ser configurado en el año 1990, nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito. Por ello, se hicieron numerosos proyectos como alquiler de naves, compras de naves, incluso se hizo un macroproyecto que finalmente no se lleva a cabo de externalización de la documentación de conservación permanente. Por ello, y salvo la coordinación y dirección del sistema, debemos decir que a día de hoy el Archivo General nunca cumplió el fin para el cual fue diseñado, es decir, ser el receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario. ¿Qué conclusiones y consecuencias ha tenido esta situación 34 años después? Pues que esta documentación de conservación permanente se ha mantenido custodiada en los depósitos de los archivos centrales. Estos depósitos, por supuesto, no están preparados para la preservación permanente de la documentación. A su vez, al estar bloqueados estos archivos, pues no permitían el circuito documental, oficinas colapsadas, intentos de alquiler y gastos en alquiler para depósitos provisionales, etcétera.
Teniendo en cuenta que la documentación de conservación permanente, así decretada por la Comisión General de Valoración Documental de la Administración Pública, asciende a un 23,21%, ampliable posiblemente con futuras valoraciones, esta situación no podía sustentarse durante mucho más tiempo. En el marco de la modernización administrativa y de la administración digital, que lleva implícita el cero papel, quizás la configuración de un depósito de custodia tradicional perdía el sentido. Si no lo habíamos conseguido antes, ¿por qué íbamos a conseguirlo ahora? Sin embargo, y se mantenía la puciente necesidad de desbloquear el circuito documental. Entonces llegó la Ley 39/2015 para un poco consolidar la revolución un tanto opaca que hizo al efecto la Ley 11/2007. Esta Ley 39/2015, en su disposición transitoria primera, determinaba que para aquellos procedimientos finalizados con anterioridad a la entrada en vigor podían efectuarse proyectos de digitalización. No era un mandato, era una posibilidad, pero ¿y si, en vez de un depósito de custodia permanente, digitalizábamos la documentación y conformábamos el archivo general digital como una sección del archivo electrónico cuyas soluciones teníamos desarrolladas? Y entonces vino el genio de la lámpara, uy, perdón, ¿qué me pasaba? Y entonces vino el genio de la lámpara y con él los fondos Next Generation y con la ilusión poderosa que dijo Laurence d'Arabia en su momento, despega el archivo general pero en formato digital. Volver a comenzar el proyecto de archivo general. Volver a empezar no es solo un fin galardonado a la mejor película extranjera con un Oscar, que por supuesto le confirió una segunda oportunidad, ya que en sus inicios no contó con el beneplácito o la benevolencia de la crítica. La historia, por su parte, también es la de un reinicio, una pareja que vio interrumpido su amor de juventud por avatares del destino y la vuelven a comenzar. Así pues, no se nos ocurrió mejor película para ilustrar la experiencia de volver a empezar nuestro proyecto de archivo general. Teníamos la idea, teníamos los fondos Next Generation, pero ¿cómo ideamos el proyecto? Lo primero que hicimos fue marcarnos unos objetivos iniciales. En primer lugar, lo que buscábamos era ejecutar la primera fase de la transición al archivo general digital mediante la implementación de actuaciones de digitalización y metadatación masiva. En segundo lugar, y súper importante, necesitábamos calcular y parametrizar los costes en tiempo y dinero de estos procesos para así poder planificar sucesivas anualidades para el archivo general. Y por último, lo que pretendíamos era sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente. En definitiva, buscábamos un proyecto de digitalización garantizada, modalidad sustitutiva. Nuestra hoja de ruta inicial estuvo marcado por una serie de puntos. Lo vamos a desarrollar en una serie de bloques. En el primer bloque lo que buscábamos era analizar normativa y jurídicamente la viabilidad del proyecto, fundamentalmente de la destrucción certificada. Queríamos validar también la aplicabilidad práctica de las NTI y comprobar posibles precedentes en otras comunidades autónomas. Por otro lado, también necesitábamos configurar nuestro pliego de prescripciones técnicas para configurar el servicio conforme al punto 4 de la slide. También necesitábamos comprobar la adecuación de nuestra solución de archivo Esperia para la implementación del proyecto y finalmente necesitamos determinar qué criterios íbamos a efectuar para seleccionar las series documentales. Finalmente, los criterios que utilizamos fueron conservación permanente. Este lo teníamos muy claro desde el primer momento, ya que los costes del proceso y de almacenamiento no tendrían ni la eficacia ni la rentabilidad si lo aplicábamos a documentación que se iba a eliminar en un plazo breve. El frecuente volumen de consultas, el valor informativo directamente entrelazado con la conservación permanente, vigencia administrativa de la documentación y un quinto aspecto que más que un criterio obedeció a la decisión de no complicarnos con los datos especialmente sensibles y se estableció un bajo nivel de confidencialidad. Las series documentales, al final seleccionadas, corresponden a los departamentos de Presidencia del Gobierno, Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Como podemos observar en la imagen, el más alto porcentaje corresponde al registro de asociaciones de Canarias. En este caso, concretamente 323.880 imágenes asociadas a esta serie documental. Se optó por esta serie, por un lado, por la importancia informativo histórico, sobre todo si tenemos en cuenta que hay expedientes que se fechan en el año 1951 y también por la importancia que tuvo el movimiento asociativo en Canarias.
y llegamos al análisis para la cobertura jurídica y técnica del piloto, mezclando ingredientes en su justa medida de acción, espionaje y suspense. Brian De Palma, el director de la primera película de la saga de Misión Imposible, consiguió que su protagonista, en un agonizante recorrido, consiguiese liberar a los miembros de su organización de una identificación y dejarlos expuestos al exterminio. Pero a pesar de que todos los elementos jugaban en contra, la misión se concluyó con éxito. El gran puzzle normativo también. De hecho, una de las cuestiones que más nos costó en esta fase de diseño del proyecto es la normativa electrónica versus la normativa de archivos, es decir, poner en consideración toda la normativa, tanto estatal como autonómica, en materia de administración electrónica, patrimonio documental, gestión documental y archivos, las normas técnicas de interoperabilidad, pues ponerlas en relación. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que para validar la sustitución de soporte teníamos unas leyes de archivos antiguas, previas a la administración digital, donde la eliminación del soporte tenía unos requisitos muy claros que nos iban a... Ay, perdón que me trabé, y que nos iban un poco a dificultar el proyecto. Otra cuestión que también hicimos es hacer un análisis comparativo de las normativas de todas las comunidades autónomas en estas materias. Aquí tenemos ejemplificadas unas cuantas, pero en realidad lo efectuamos con todos. Lo que buscábamos era ver qué requisitos tenían otras comunidades para la destrucción del soporte papel. Buscábamos desesperadamente, no precisamente a Susan, sino la inspiración para sustentar la digitalización sustitutiva y ver qué estaban haciendo en otras administraciones. Así que una vez comprobado que jurídico y técnicamente nuestro proyecto era viable, empezó el inicio de la redacción del pliego de prescripciones técnicas. Para obtener algo de inspiración, vimos cada uno de los trabajos que en ese momento estaban implementados en la plataforma de contratación del sector público. Tú me diste estas emociones, pero no me dijiste cómo usarlas. Este es el demoledor reproche que la deforme criatura le hace a su creador, porque la compuso a base de órganos humanos. Pues sí, para nuestras deformes criaturas, los pliegos de prescripciones técnicas efectuados con una reconstrucción cirujana, nos inspiramos y cogimos un poquito de aquí y un poquito de allá. Tomamos la decisión de relatarlo de forma muy aséptica, no incidiendo demasiado, y con un único hito de abono, el número y valor de las imágenes implementadas en el archivo electrónico. Esta decisión fue tomada, no nos importa reconocerlo, pues por una serie de ingredientes demoledores, un poquito de inseguridad, un poquito de desconocimiento, por una concepción autoimpuesta de que si a lo mejor entrábamos demasiado en la metodología, esto podía limitar la libre concurrencia de las empresas. Finalmente, nos salió un pliego de contratación bastante escéptico y los problemas los tuvimos desde la fase 0, incluso cuando estaban los pliegos todavía implementados en la plataforma de contratación, nos llovió un aluvión de preguntas de las empresas licitadoras. Además, a lo largo de la ejecución, gracias a que no se detalló la metodología, pues hemos tenido bastantes problemas y retrasos en el análisis documental y conforme al hito de abono que establecimos, nuestra empresa adjudicataria no ha podido empezar a cobrar hasta 2024. Finalmente, el servicio de digitalización del Archivo General se adjudicó a la empresa Auron Mountain y empezaron sus trabajos desde junio del 2023. Iniciamos la segunda fase del proyecto. Bailad, bailad metadatos, bailad, bailad malditos. Abstrayéndonos de la crítica que Pola plantea en este retrato de una sociedad muy marcada por la gran crisis del 29 y los oscuros años que le sucedieron, nos vamos a quedar con la idea del tremendo maratón de baile en el que los participantes, haciendo frente a los numerosos obstáculos y a las inclemencias físicas y psíquicas desgastadoras del cuerpo y del alma a las que son sometidos, logran alcanzar el objetivo final. En el caso de la película, el regalo económico, y en el caso de nuestro proyecto, el XML de metadatos. Los hitos que nos propusimos en esta fase del proyecto fueron 4. Montaje de la unidad de digitalización y del sistema de conexiones y comunicaciones, un protocolo de traslado seguro de la documentación, análisis documental, identificación de las tipologías documentales y su relación con la codificación ENI, y por último, la estructura de metadatos.
Finalmente, la unidad de digitalización se configuró en un aula del Instituto Canario de Administración Pública porque cumplía con todas las condiciones de seguridad, tanto para las personas como para la seguridad de los expedientes, así como con un depósito anexo que era conveniente para la preparación de la documentación. No obstante, pronto se detectó que el espacio era claramente insuficiente y tuvimos que modificar la estructura. Y el proceso de instalación tuvo que ser desplazado a las instalaciones de Iron Mountain en Madrid. Dos dificultades a destacar en esta fase. En primer lugar, los retrasos en el tiempo de asignación de la IP fija y, por tanto, de las conexiones. Y, en segundo lugar, tuvimos bastante inestabilidad en conexiones, lo que provocó en su momento pérdida de datos de lotes y retrasos en la ejecución. ¿Qué objetivos nos trazábamos con el protocolo de traslado seguro de documentación? Pues, en primer lugar, garantizar la integridad, trazabilidad y confidencialidad. Y, en segundo lugar, arbitrar la gestión de las consultas de los documentos, tanto en formato digital como en soporte papel. Es preciso destacar que el análisis documental se convirtió en un proceso largo y de alta complejidad, que se prolongaría hasta enero del 2024, con el consecuente retraso del inicio del proyecto y de la fase, concretamente de la fase productiva. Buscábamos definir los requisitos para el tratamiento documental y la contextualización y recuperación de la información tras la digitalización. También perseguíamos la identificación de las tipologías documentales y su vinculación con las tipologías ENI. Análisis documental, la recogida de datos. Mediante una cata o muestra de cada serie documental, se procedió al estudio y selección de aquella información que sería relevante para la ejecución del proyecto. Por ejemplo, los tipos documentales, qué tipo de digitalización se iba a utilizar, sea color o blanco y negro, determinar las volumetrías para analizar la fase productiva y planificarla, los elementos de sujeción, el tipo de ordenación, también planificar la fase de ordenación y también establecer una serie de criterios, por ejemplo, para aquellos documentos que no iban a digitalizarse. Pues en principio, por ejemplo, podríamos destacar duplicados, documentación de apoyo informativo, documentación ilegible, para que íbamos a reproducir un documento que en origen es ilegible por el estado de degradación. Y finalmente también identificar todos aquellos documentos que podrían, en su caso, quedar excluidos de la destrucción certificada. Bueno, pues aquellos regulados por las leyes de archivo, pues a lo mejor aquellos que tuviesen pues firmas relevantes, soportes históricos artísticos, etcétera. Se elaboró una tabla de tipología documental por cada serie, en la que se recogía el nombre del documento que forma el expediente, el nombre del tipo documento ENI, se correlacionaban, por supuesto, código y origen, ciudadanía o administración. Este es un ejemplo, es una sección del Registro de Asociaciones de Canarias, donde la primera columna se corresponde con la tipología de los documentos que forman el expediente y que están relacionados con la tipología ENI y su correspondiente código. Hemos mostrado una sección de la tabla aprobada, pero hay que decirles que eso no fue un camino de rosas, precisamente, sino que estuvo plagado de obstáculos. En primer lugar, la complejidad, variedad y abundancia de los documentos que formaban parte del registro de asociaciones complicó muchísimo la labor. También, por ejemplo, la presentación de documentos antiguos ajenos al expediente, que los calificamos como excepcionales porque, aunque estaban al margen del procedimiento, tenían gran información relevante, tanto informativa como histórica. El tratamiento que se le dio a estos documentos fue adscribirle una tipología que podía ser variada del TD01 al TD099, pero que ello dificultaba clarísimamente tanto la parametrización como la automatización del proceso. Por otro lado, como todos sabemos, la clasificación de los tipos ENI es bastante somera. Aquí sí que queremos darle las gracias tanto a Cataluña como a Valencia porque nos inspiramos en sus guías de tipologías documentales, que son bastante similares, no tanto para la codificación de los subtipos, ya que nosotros codificamos a nivel tipo, pero sí para la inscripción de las subtipologías documentales en su correspondiente tipo ENI. El interminable recorrido de Bastian Baltasar Bax intentando reconstruir fantasía arrasada por la nada y alcanzar la Torre de Marfil es equivalente absoluto a las distintas variables y variaciones y versiones de la tabla de metadatos del XML de datos comunes hasta su implementación definitiva.
teníamos claro que los metadatos se harían por documento y por expediente, recogiendo los metadatos mínimos obligatorios definidos en las normas técnicas de interoperabilidad del documento electrónico. Sin embargo, nos obsesionamos con que los metadatos fueran lo suficientes para implementar el expediente electrónico conforme a esta norma y garantizar la preservación a largo plazo de los documentos archivados, poder contar con una explotación rigurosa de los datos con posterioridad y la información entre sistemas, siempre con la finalidad última de avalar jurídicamente el procedimiento de sustitución y también la destrucción del soporte original. Finalmente construimos nuestra tabla de metadatos, conforme a 3 columnas que podrán ver, yo no, porque la tril la verdad es que no me deja y tengo que hablar un poquito así. La primera eran los tipos de metadatos conforme al ENI, los metadatos que decidimos implementar. En segundo lugar, de la segunda columna, son los valores que dice el ENI que tienen que implementarse. Y en tercer lugar, una serie de observaciones que nos sirvieron para determinar uno u otro metadato. No obstante, como les dije, aquí tuvimos bastantes obstáculos porque no solamente tuvimos que decidir qué metadatos implementar, sino cómo informarlos. A estos metadatos que tuvimos problemas de información los llamamos los metadatos rebeldes con causa y voy a describirles solamente 3 de ellos. En primer lugar, el metadato firma. El metadato firma se nos complicó porque en primer lugar había que tomar la decisión de si particionar o no particionar los documentos. Finalmente decidimos no particionarlos por aquello de fidelidad con el original. A partir de ahí nos barajamos 2 cuestiones. En primer lugar, utilizar una doble firma, la firma PADES para los documentos inferiores a 10 MB y SHADES Manifest para el resto, y esa es la opción que nos quedamos. Pero finalmente estamos pensando que por cuestiones de rendimiento a lo mejor es más operativo, otro de los resultados del piloto, utilizar únicamente la firma SHADES Manifest para todos los documentos. Otro metadato que se nos resistió es el interesado. El ENI establece clarísimamente que el interesado se informa de 2 maneras: DNI Ciudadanía, DIR 3 Administración. Pero ¿cómo informamos un órgano, un DIR 3, de un órgano extinto que ya no existe? Aquí lo que tuvimos que hacer es tomar la decisión de informar del DIR 3 del órgano que actualmente custodia los referidos documentos. Y finalmente, otro metadato resistente fue el de clasificación. El ENI establece que el metadato clasificación se cumplimenta con el código CIA. Pero ¿qué hacemos con series documentales cerradas que no tienen CIA ni van a tenerlo? En este caso decidimos, no se sabemos todavía si acertadamente, informar este metadato con el código de serie documental. Estas decisiones, acertadas o menos acertadas, hemos de decir que estuvieron validadas tanto técnica como jurídicamente, pero que el tiempo en tomarlas también provocó retrasos en el proyecto. Se parametrizaron un total de 37 metadatos de documento y expediente. Se definió el XML y se establecieron los patrones de los TXT de los documentos. Sin embargo, cuando ya pensábamos que nuestro XML estaba totalmente finalizado, surgieron otros problemillas, en este caso vinculados al hecho de que en la aplicación que da soporte a nuestro archivo electrónico faltaban metadatos por parametrizar. Se hizo una segunda revisión. Incluso finalizada la parametrización, nos dimos cuenta, sobre todo por una especie de posible error futuro con carácter jurídico, que teníamos que establecer incrustados en los PDF el metadato de estado de elaboración y el organismo que emite la copia. Y nos encontramos actualmente en nuestro proyecto en la tercera fase de evolución. Producción masiva e importación. La primera tarea de la producción masiva, ¿esto eras tú? Ay, Dios, perdón, sí. ¿Cuáles son los hitos? Los hitos que nos establecimos fueron preparación de la documentación, digitalización, metadatación e indexación y la importación. Siempre todo supervisado por un control de calidad que se realizó de forma transversal. Respecto a la preparación de la documentación no vamos a entrar en detalle porque es lo que todos sabemos, simplemente destacar 2 aprendizajes, y es que, en primer lugar, en la fase de preparación es donde se van a poner en práctica todas aquellas decisiones que se tomaron en su momento respecto al color, a los documentos ilegibles, etcétera, del análisis documental, y en segundo lugar, que también nos encontramos con un pequeño obstáculo. En el análisis documental se efectuaron las selecciones en una cata, pero ya una vez entrados en producción masiva nos dimos cuenta que había expedientes muy antiguos que hasta tenían 10 cajas de instalación, formaban parte de 10 cajas de instalación, con lo cual los plazos de ordenación del expediente se ampliaron incluso hasta 1 hora.
y entra en marcha la cadena de producción mediante la aplicación de las parametrizaciones y las decisiones tomadas en la fase anterior. No vamos a entrar en ellas por una cuestión de tiempo y porque ya han sido perfiladas. Sin embargo, sí queremos compartir con ustedes una solución para la incorporación y la identificación de los lotes. Los documentos digitalizados y metadatados se agrupan en lotes y cada lote responde a una unidad documental compuesta, es decir, a un expediente. A su vez, cada lote se estructura en distintas carpetas. En unas carpetas se recogen los PDF y los TXT y en otra el XML de metadatos comunes. Cada lote, a su vez, tiene una asignación numérica y sus ficheros asociados, es decir, cada documento se compone con una combinación del número de lote, el nombre de la tipología documental y un secuencial. Importando metadatos. Cuando empezó la fase de importación nos enfrentamos a un nuevo escollo y es que cambiaron las condiciones de seguridad del Gobierno de Canarias y a partir de un momento determinado dejaron de permitir el enlace entre los repositorios de las empresas y los repositorios internos de Gobierno. Con lo cual, ¿qué tuvimos que hacer? Cambiar absolutamente todo el circuito de importación, generando 2 servidores nuevos de autogestión, uno externo, que es a donde Iron transfiere los objetos digitalizados, uno interno intermedio ya dentro de red de Gobierno, que es el que a través de un web service importa en el repositorio de Hesperia. Hemos de decir que todavía este circuito no está implementado y lo que los expedientes y las entregas que nos están haciendo a partir de ahora se hacen en modo rudimentario, modo zip y con incorporación uno a uno de los expedientes digitalizados. No vamos a entrar mucho en este circuito, pero sí en una cuestión interesante, que creemos que es interesante, que es cómo procedemos a la validación de esos lotes. Cuando Hesperia tiene los objetos digitalizados, pueden producirse 2 motivos de rechazo. Un motivo de rechazo automático, que es el que produce la propia Hesperia, nuestra solución de archivo electrónico, cuando existen, por ejemplo, detalles de estructura. Eso nos pasó en la fase de preproducción, ahora ya no nos pasa. Y luego puede haber un rechazo funcional. ¿Qué es un rechazo funcional? Contamos con un equipo de validadores que revisan uno a uno los expedientes electrónicos para finalmente validarlos e incorporarlos definitivamente al archivo con su índice electrónico, etcétera. Puede darse el caso de uso, pues que se detecte una imagen pues que esté borrosa o que esté torcida, o un metadato mal informado, etcétera. Nuestros sistemas que nosotros hacemos un listado de incidencias, una tabla de incidencias, que a su vez le pasamos a la empresa digitalizadora Iron Mountain. Ellos comprueban y nos dicen, oye, pues mira, es que está borrosa porque en documento origen está borrosa y hemos incluso aplicado cuestiones de mejora. En ese caso se valida el expediente, en caso contrario se rechaza el expediente y debe escanearse de nuevo. Tampoco vamos a entrar en detalle el control de calidad, que todos sabemos, pero sí en la importancia de que todo proyecto de digitalización, por favor, tiene que tener un plan de calidad detallado, un equipo de calidad controlado que afecte a todas las fases del proceso y innumerables fases de la producción, desde el momento inicial, tanto aplicable a las imágenes, pues calidad, brillo, completud del expediente, como a los metadatos, corrección de las fechas, adquisición de las tipologías, etcétera. Auditorías aleatorias, una auditoría previa a la importación y, finalmente, la validación por la Administración. Y entramos en el procedimiento final de la digitalización sustitutiva, la destrucción certificada. Fahrenheit 451 es la película del francés Truffaut, cuyo título hace referencia a la temperatura en grados Fahrenheit a la que arde el papel. Y hasta aquí el paralelismo entre la película y nuestro diseño, nuestra preparación de la destrucción certificada, porque cumple unos requisitos bastante rigurosos al respecto. Por un lado, la información, el conocimiento y el valor probatorio se mantendrá en los documentos con versos electrónicos, al ser el resultado de un procedimiento de digitalización con valor de original. La documentación electrónica resultante ha sido objeto de distintos controles de calidad aplicados, tanto a las imágenes como a los metadatos. Nuestra solución de archivo electrónico, Hesperia, cumple con todas las condiciones de seguridad relativas tanto a las garantías para la conservación como permite las planificaciones de actuaciones de preservación digital. Y, por último, la validación preceptiva y vinculante de la Comisión General de Valoración Documental, actuando como órgano colegiado para garantizar la protección del patrimonio documental. Esperanza y gloria, nuestros logros. Nuestro proyecto nace con la esperanza de una ideación y finalizamos la exposición con la gloria de su ejecución. ¿Qué hemos conseguido? Pues, en primer lugar, hemos conseguido un equipo multidisciplinar que está preparado para coordinar en nuestra Administración cualquier proyecto de digitalización garantizada, modalidad sustitutiva o no.
integrado por gestión documental, transformación digital, soporte jurídico, equipo de validación y siempre con el apoyo pues, de tanto de Iron como empresa digitalizadora como Inetum, que nos ha dado soporte y asesoramiento en todo este proceso, que son los responsables del archivo electrónico. Por otra parte, hemos elaborado un pliego de prescripciones tipo aplicable a todo proyecto de digitalización garantizada, sustitutiva o no. También disponemos de una estructura de metadatos corporativa, aplicable en todo o en parte a cualquier proyecto de digitalización. Hemos avanzado en nuestro protocolo de digitalización, en la actualización. Aquí tenemos que dar las gracias a la Comunidad de Madrid con su estupendísimo protocolo. No se nos han adelantado, pero nos han reafirmado en que las indicaciones y los hitos que fuimos consiguiendo pues no íbamos tan desencaminadas. Y también hemos actualizado la guía de tipologías documentales, gracias otra vez a Cataluña y a Galicia. ¿Qué más hemos conseguido? Hemos evolucionado nuestra solución de archivo de múltiples maneras. Lo más importante es que hemos conseguido que el tratamiento de la documentación digitalizada, preservación, etcétera, sea similar al de la nativa electrónica. Hemos rediseñado un sistema de importaciones conforme a los criterios de seguridad de gobierno que será válido a partir de ahora. Y hemos incorporado una nueva solución que permite, en caso de que aparezca un documento de un expediente que ya esté digitalizado y metadatado e incorporado con su correspondiente índice a Hesperia, se produzca una regeneración del paquete de información, se introduzca ese documento en su correspondiente expediente y se integre en el índice electrónico. Finalmente, también decir que, que Iron Mountain nos ha entregado ya un total de 250 y pico mil imágenes. Tenemos 306 expedientes digitales incorporados. Sabemos que son poquitos, pero recuerden que a día de hoy seguimos haciéndolo manualmente. Esto se está expandiendo, estamos configurando la segunda fase del Archivo General Digital. Hay otros proyectos parecidos en otros departamentos del Gobierno de Canarias y tenemos también unos pequeños proyectitos con inteligencia artificial para analizar la separación documental, las tipologías documentales o, en su caso, la transcripción de textos históricos en los archivos históricos provinciales. Enseñamos una muestra de cómo queda un expediente electrónico implementado en Hesperia. Nos hubiera encantado conectarnos, pero no hemos podido. Y de aquí, un índice electrónico con vista humano. Recomendaciones, conforme a lo que hemos planteado en este piloto. Los protocolos o normas de digitalización, por favor, deben estar ejecutados con carácter previo a cualquier proyecto piloto. El pliego de prescripciones técnicas debe detallar adecuadamente la metodología y, si es posible, incorporar 2 hitos de abono en la parte de análisis documental y configuración del servicio y, finalmente, la importación definitiva a la solución que tengan de archivo electrónico. La estructura de metadatos, es decir, qué metadatos se van a implementar y, sobre todo, las decisiones sobre cómo deben informarse esos metadatos deben estar tomadas también con carácter previo. Guía de tipologías documentales, también con carácter previo. Finalmente, también tener en cuenta la capacidad de almacenamiento de los repositorios, súper importante, y también las condiciones de seguridad para las transferencias. Y, por último, efectuar las soluciones necesarias, las mejoras necesarias en las aplicaciones de archivo con carácter previo. Bueno, muchas gracias a todos. No queríamos terminar esta presentación sin dar las gracias al CENIS y a la Iron Mountain por dejarnos acudir hoy y poder servir de inspiración o no a cualquier proyecto, a nuestros compañeros técnicos de gestión documental. También les agradecemos a Iron Mountain el sufrimiento compartido en este proyecto piloto y, gracias a Dios, hemos pasado por todo eso, creo, y ahora solo vendrán logros y glorias. También darle las gracias a la empresa que nos lleva el archivo electrónico por atender todas nuestras súplicas, asesorarnos y de todo en este proceso. Y recordamos el agradecimiento a nuestra compañera Rosa María Galindo, que no ha podido estar hoy con nosotros. Muchas gracias.